SIDA está entre nosotros y llegó para quedarse. Lo grave es que no está quieto, avanza. Es un enemigo solapado y silencioso. Es una bomba de tiempo para el futuro. No podemos mirar para otro lado, hacernos los distraídos o ignorar el problema. Todos tenemos que ver. Estoy convencido que el final del siglo XX pasará a la historia de la medicina no por los grandes y constantes avances en todos los campos de la sanidad, sino por el descubrimiento y el gran eco que ha producido en nuestra sociedad la enfermedad a la que denominamos SIDA. Abrimos este ciclo con el doctor Raúl Rubisky, jefe del Departamento Materno-Infantil del Hospital Durán, infectólogo y coordinador del equipo de atención multidisciplinaria del enfermo de SIDA. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muy bien. Doctor, díganos, ¿qué es el SIDA? El SIDA, como lo dice sus siglas, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que ataca al humano. Y es una enfermedad severa cuando se mezclan o se suman signos y síntomas que son expresión de la agresión de muchos aparatos y sistemas. Y por supuesto esto tiene una causa que es muy conocida ya hoy en día, que es la agresión que se produce por un virus, el llamado virus de inmunodeficiencia humana. Usted habló de virus. ¿Qué es un virus? Un virus es una forma de vida ultramicroscópica, hay que verla con muchísimos aumentos, y que es parásito de la célula de animales, el hombre entre ellos. Entonces se instala en la célula. En el caso del SIDA ataca a muchas células, especialmente los llamados linfocitos T4, y entonces lo que hace es utilizar las proteínas de esta célula para su propio provecho. Este virus se multiplica dentro de esta célula, vive en un equilibrio, digamos, inestable con la célula hasta que la agota y pasa a otra célula. Depende de nuestras células para sobrevivir. En el caso del virus del SIDA es un retrovirus, que como todos conocemos se llama HIV, virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus, entonces, cuando el individuo cae en sus defensas, lo que se llama caer en la inmunidad, caer en su capacidad inmunitaria de defensa, se desencadenan infecciones o algunos tipos de cánceres que, como periodísticamente ha sido muy difundido, dan los síntomas que caracterizan al enfermo de SIDA. ¿Y cómo se llegó a descubrir todo esto que usted dijo? ¿Por un caso? ¿Cómo fue la historia? Es como todas las historias apasionantes, en este caso dramáticamente apasionante, ¿no? Posiblemente ha habido casos previamente, pero aparecen como en forma de brote epidémico en Los Ángeles pacientes con un síndrome que los médicos veían como de deficiencia de su inmunidad, que hacían cáncer tipo sarcoma llamado de Kaposi, hacían infecciones de pulmón por bacterias no comunes, tuberculosis invasiva que no se veía, y que la característica de estas personas es que eran todos varones homosexuales. De ahí que surge entonces la angustia en la comunidad gay de Estados Unidos, especialmente en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. En estas tres ciudades se dio el gran brote inicial. Surge la angustia, decía, de que el homosexual estaba emparentado con esta enfermedad, la llamada peste rosa. Después se vio que esto no era así. Se difundió a otros países y aparecen entonces en África, en Europa, en Brasil especialmente, en nuestro continente, en Brasil, una invasión de individuos que ya no eran solamente hombres homosexuales. Había drogadictos intravenosos en gran cantidad y luego mujeres. Algunas drogadictas y otras de actividad heterosexual, pero con hombres infectados. Y doctor, ¿por qué comienza en la comunidad gay y de Estados Unidos a aparecer los primeros casos? Bueno, no se conoce muy bien los orígenes exactos por los cuales se produce la expansión de la epidemia, pero en África, por ejemplo, se sabía que era muy común en esa época detectar individuos que se morían de SIDA por relaciones múltiples heterosexuales. Posiblemente la expansión de la drogadicción intravenosa, el contacto de estos individuos con pacientes infectados que estaban sanos, no tenían SIDA. Hay que diferenciar, son individuos infectados que no tienen la enfermedad, son portadores, son transmisores del virus, contagian a otros, pero pueden mantenerse largos tiempos sin síntomas. Y entonces posiblemente la expansión violenta del uso de la droga
más la homosexualidad que se da en estas ciudades, sobre todo que en donde se inicia el problema, provoca digamos, repitiendo un poco la expansión en cadena de la infección. Y caen jóvenes, fíjense, entre 15, 30 años, 40 años, en la mayoría de los afectados, donde es muy difícil evitar el consumo de drogas en forma masiva y, lo que es más grave, en forma de comunidades cerradas que usan compartiendo la misma aguja intravenosa. Empieza entonces con la comunidad homosexual. Empieza, pero después se expande. Y después se expande a los adictos intravenosos. Que muchos compartían ambas actividades, pero luego se expande a los de actividad heterosexual, y sobre todo mujeres, que toman contacto con individuos drogadictos, la mayoría de ellas mismas drogadictas, en relación sexual con drogadictos, hombres drogadictos intravenosos, o bisexuales. Y entonces estas mujeres empiezan a generar una situación nueva, que es el SIDA perinatal. Y entonces se agrega, ya avanzando el año 85, el aumento importante del número de casos, entonces se produce el SIDA del pediátrico llamado, que la mayor parte es adquirido por transmisión de la madre. Claro, entonces tenemos el SIDA primero en la comunidad homosexual. Luego se va expandiendo, tenemos el SIDA en adictos, que también compartían la comunidad homosexual, y luego vemos cómo esto se va expandiendo, que había comenzado como la peste rosa famosa en Los Ángeles, y luego se va en cadena cada vez creciendo y aumentando cada vez más. Y se conoce mucho la expansión a partir del año 85, porque usted sabe que el virus se descubre primero en París por Montagnier, y luego en el año 83, y un año después ya se le considera al virus que está relacionado realmente con el SIDA a través de los estudios del Dr. Gallo en Estados Unidos. En el 85 se logra el test de ELISA para dosar anticuerpos. Bueno, ahora en el próximo bloque vamos a seguir tratando sobre este tema específicamente. Muy bien. Estoy seguro que todos ustedes coincidirán conmigo que nuestra condición humana nos enfrenta a diario con infinidad de problemas cotidianos que debemos resolver para seguir perteneciendo a esta condición. Y uno de estos problemas es mantener nuestra salud, un privilegio que desafortunadamente no todos tienen. Mi condición de médico no me asegura este privilegio, solo me coloca cerca de la información necesaria para mantenerla. Y este es al punto donde quiero llegar, información médica. Claro, ustedes dirán, pero la información médica es vastísima. Y es cierto, y cada vez más y más densa. Pero nosotros los profesionales tenemos la obligación de saberla, para aplicarla en el mantenimiento de la salud o para recuperarla en la enfermedad. A diferencia de ustedes que tienen la posibilidad de conocer esta información, para prevenirse o para actuar con rápidos reflejos si acontece la enfermedad, acudiendo de esta forma al médico. Pues con las cosas claras, todos ganamos. Doctor Levy, hemos hablado bastante sobre el tema de la necesidad del diagnóstico precoz. ¿Cuáles son las formas de diagnóstico? El diagnóstico que se realiza para saber si uno es HIV positivo o HIV reactivo son estudios de sangre que lo que miden son anticuerpos frente al virus del HIV. Como en muchas de las infecciones, la forma de enterarse que uno está infectado no es buscar al agente en sí, el agente etiológico, en este caso un virus, sino buscar la respuesta inmunológica que da ese virus. Cuando alguien se infecta, en un periodo que empieza alrededor de los 15-20 días y que se prolonga hacia la sexta, octava semana, es decir, entre medio mes, 3 semanas, 2 meses, se produce una respuesta de anticuerpos que uno puede medir por métodos específicos, buenos y ampliamente difundidos. La primera reacción que se hace es el test de ELISA. Uno escucha hablar, che, ¿y el ELISA qué dio? ELISA no es el nombre del estudio para el HIV en sí, sino que es una muestra, una forma de diagnóstico que se utiliza para varias enfermedades, para un sinnúmero de enfermedades infecciosas y no infecciosas, en las cuales uno dosa anticuerpos en una forma correcta. El test de ELISA se positiviza alrededor, como hemos dicho, la 3ª semana en adelante, y me puede dar
un primer impacto de si el paciente tiene o no anticuerpos frente al virus del HIV. Estas pruebas, doctor, se hacen por una extracción de sangre común. Se da una extracción de sangre común. Y si en el caso que este ELISA da negativo, o sea, ¿se vuelve a repetir la prueba? En el caso que el ELISA dé negativo y el paciente tiene muy arraigada la idea que puede ser, o uno se la hace arraigar, sí, como ocurre muchas veces, grupo, claro. Agarramos el arraigómetro y le decimos, te lo tenés que repetir, porque hay gente que cree que el primer ELISA negativo ya rompe la fantasía de haber estado infectado, y no es tan así. Una conducta de riesgo o que siga repitiendo su conducta de riesgo nos debe obligar a solicitarlo en un plazo prudencial en el cual seguramente esos anticuerpos que por ahí no habían aumentado y no fueron detectados en el primer estudio, sí en el segundo estudio, alrededor del segundo o tercer mes, pueden ya ser positivos. Entonces, acá hay un periodo de ventana, ¿no? que es un hecho que muchas veces se confunde en la población. O sea, uno se hace un resultado, se repite a los 4 meses, 3 meses más o menos, se vuelve a repetir la prueba y ahí tenemos la confirmación definitiva, siempre que no sea una persona que esté dentro de los grupos de riesgo que hemos hablado. Bueno, lo de confirmación ahora lo vamos a mencionar, cómo se confirma. Ajá. Confirmar la negativización es lo que usted me estaba comentando. Si yo persisto en conductas de riesgo, o yo me pinché ayer con una aguja, o ayer tuve relaciones con pirula en este caso. Pirula es probable que sea HIV positiva porque no la conozco bien, porque tiene antecedentes de haber salido con 500 personas antes que yo. Si ayer estuve con pirula y hoy me hago el estudio, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Exacto. Salvo que yo previamente venga positivo, haya sido cero reactivo, voy a ser negativo. No antes de las 3 semanas hay que hacer el estudio. Idealmente nosotros recomendamos a partir del mes, porque con las nuevas técnicas en general ya van apareciendo anticuerpos. Alrededor de un 70% de los estudios dan positivos en las primeras 5 o 6 semanas. Entonces uno en ese tiempo que dejó esperar, trata de evitar ese periodo de ventana en el cual, ventana que es una ausencia, no hay anticuerpos porque yo estoy infectado, y me da la falsa tranquilidad. No, ayer estuve con pirula y zafé. ¿Por qué? Porque me lo hice hoy y me dio negativo. Eso es erróneo. Y hay muchos colegas o mucha gente que indica hacer el estudio rápidamente. Lo único que da es una falsa tranquilidad que evita que la paciente se vaya a cuidar. Y si lo vemos con un resultado positivo, o claro, sea, lo vemos al revés, se hace el ELISA, da positivo. ¿Qué se procede? Ahí hay que hacer sí o sí un nuevo ELISA, segunda muestra de ELISA, que en el caso de ser positivo, de resultar positivo, se confirma con 2 técnicas distintas, o una técnica de inmunofluorescencia o una técnica de Western blot, es el nombre que tiene, es el Western blot, que son técnicas muchísimo más sensibles y muchísimo más específicas, y fundamentalmente muchísimo más específicas, que me van a confirmar que esos 2 ELISAs positivos no hayan sido falsos positivos. Esto es, que hay un pequeño porcentaje de la población, más que nada mujeres, dependiendo de momentos de dieta, de momentos hormonales, que el ELISA puede dar positivo, pero que el paciente no está infectado con el HIV, es decir, es un falso positivo. Es un falso positivo. Para evitar el falso positivo se repite el ELISA, y con 2 ELISAs positivos, para evitar el falso positivo, se hace un Western blot o una inmunofluorescencia. Doctor, para terminar el tema, ¿dónde se realizan estas pruebas? Bueno, el test de ELISA se realiza o se debe realizar en todos los hospitales municipales y nacionales. No solo para screening de banco, es decir, para búsqueda de banco de sangre, sino desde el punto de vista de la asistencia. La técnica Western blot o inmunofluorescencia ya son más complejas, más caras, no se realizan en todos los lugares, pero sí se siguen realizando en centros que actualmente tienen, además del Fernández y del Muñiz, como los 2 hospitales de mayor aflujo, bueno, el Hospital de Clínicas, por supuesto, el Hospital Durán, y hay algunos otros hospitales municipales que también lo realizan, no tengo exactamente toda la lista en mente, pero esto que antes era costoso y difícil de hacer, ahora es una cuestión de todos los días. Entonces uno no debe dudar en acudir al lugar más cercano, que eventualmente será derivado a un lugar donde se realice. Bueno, doctor, le agradecemos que nos haya acompañado. Muchas gracias. En general, se suele responsabilizar de esta trascendencia
más que a los factores epidemiológicos y de letalidad de esta enfermedad, a la enorme importancia que poseen en el momento actual los medios de comunicación y a su repercusión en la sociedad. En realidad, la humanidad ha tenido que enfrentarse desde el comienzo de su historia con grandes pandemias, con las míticas enfermedades infecciosas que suponían la práctica desaparición de poblaciones enteras y sus culturas en plazos de tiempo relativamente cortos. Y entonces, ¿cuál es el motivo de la ausencia de una reacción coherente de nuestra sociedad frente al SIDA? Porque si bien se le están concediendo gran importancia a nivel científico, no se están creando movimientos sociales. Y lo que llegan son más anécdotas que la constancia de un real cambio en las conductas, como las antiguas enfermedades determinaron. Doctor, habíamos dejado con la aparición del test de ELISA. ¿Qué significó esto? Bueno, significó la posibilidad de conocer hasta dónde llegaba la magnitud del problema, porque se empezaron a hacer estudios epidemiológicos. Esto significa estudiar una gran cantidad de personas, de una población. Aclaro que el test de ELISA dosa anticuerpos contra el virus, no dosa el virus. Pero se sabe que quien tiene anticuerpos, o sea, ELISA, y después hay pruebas confirmatorias que hay que realizar, llamadas Western blot y otras, que dicen que sí, ese individuo tiene anticuerpos, seguro que el virus lo tiene. Entonces, esta es la manera de conocer en forma grosera los infectados que puede haber. Personas sanas, la mayoría de ellas por suerte, pero que tienen el virus y son infectados. ¿Enfermarán o no en algún momento evolutivo? Volvemos a aclarar que una persona es portadora del virus, esa persona puede contagiar, pero no sufre ningún síntoma. Tiene alta chance de contagiar, según las actividades que realice con otras personas, con contacto siempre por sangre o por semen o secreciones vaginales, y menos frecuentemente la leche de la madre, pero puede contagiar, pero ella puede estar sana por periodos largos, debe controlarse. Y en el mundo, ¿cómo van surgiendo estas estadísticas? Bueno, en realidad hay un general posiblemente subregistro, según todos los informes técnicos, ¿no? Pero yo tengo algunos datos, por ejemplo, los que emite CDC. CDC es un centro de Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, que hace estadísticas y recoge información de todo Estados Unidos y de otras partes y lanza datos muy fidedignos. Según datos del CDC y de la Organización Mundial de la Salud, la llamada OMS, fíjese, en fines del 90 había 300.000 infectados, posiblemente alrededor de cerca de 200.000 provenientes de las Américas. Se calculó, entonces, pacientes con SIDA. Pacientes con SIDA, o sea, sí, pacientes enfermos, sí. Entonces se calculó, lo cual es imposible de conocer con exactitud, que 1 millón de personas en ese momento estarían infectadas con el virus en el mundo. Esta cifra sería mucho mayor, podría llegar a 8 o 10 millones de personas. 1 millón en Estados Unidos y quizá 8 o 10 millones en el resto del mundo. Luego en el 92 se produce como una curva plana, se detectan menos casos en Estados Unidos, 47.000 en todo el año. Pero cuando en el año 93 los científicos deciden que había que buscar más la enfermedad, pacientes que tenían formas de tuberculosis pulmonar que antes no se daba importancia, y a estos pacientes buscar si tenían o no el test positivo, en el 6 de agosto del 93 llegan a detectar en Estados Unidos solo 67.000 casos en ese semestre. ¿Y en nuestro país qué pasa? Yo tengo algunos datos correspondientes a informes dados por organismos muy serios a través del Ministerio de Salud Pública de Nación, siempre con la posibilidad, también fue comentado esto por el Ministerio de sus registros, donde oficialmente hasta el año 93, hasta el 28 de febrero, había registrados 2.572 casos en el país. Este grupo de pacientes con SIDA supone un grupo mucho mayor de infectados, por supuesto. Y tiene algunos datos, estas estadísticas interesantes. Al principio el crecimiento se empezó lentamente, en el 82 los primeros casos a demostrar, luego fue incrementándose. Cada año, entre 88 y 90, por ejemplo, se duplicó el número de casos. Entre el 90 y 93 el aumento anual fue del 25% en lugar de duplicarse, pero sigue incrementándose. Yo diría que la velocidad de crecimiento en nuestro país es elevada, lo cual me preocupa. O sea que, ¿cuáles son las actividades que podemos realizar para disminuir este desarrollo tan rápido? Perdón, con relación en el mundo, nosotros vamos creciendo en forma
Parecería que Estados Unidos está con muchos casos, porque es un país que tiene muchos problemas con la enfermedad, pero en una curva más estable. Nosotros seguimos en curva ascendente. Creciendo. Y lo que es muy serio, y esto las estadísticas son muy claras nuestras, que las mujeres, que eran muy pocas al principio, ahora han aumentado su incidencia. Es decir, al principio la relación varón-mujer era de 10 o más a 1. En el último dato del año 92, varón a mujer la relación fue 4 a 1. Esto se da por el crecimiento de la enfermedad, de la infección en mujeres, como dije al comienzo, que hacen actividad heterosexual con gente que son infectados, con hombres infectados. Entonces esto está aumentando. El otro dato interesante que podíamos comentar es que dos terceras partes de las personas infectadas, enfermas con SIDA, residen en el área metropolitana, especialmente de Buenos Aires y Santa Fe, Río Negro y Chubut, digamos que son las zonas de gran riesgo. Así como en otras provincias se dan otras situaciones de riesgo. Por ejemplo, en Tierra del Fuego se vio que el mayor riesgo en cuanto a vía de contaminación era la relación heterosexual, mientras que en Buenos Aires el riesgo máximo está dado por la drogadicción intravenosa compartiendo aguja. Bueno, es un dato bastante importante. ¿Y la homosexualidad? Existió al principio homosexuales en cantidad muy importante, pero como fue creciendo el SIDA heterosexual, si bien sigue siendo predominante el grupo homosexual, no tiene la alta incidencia en relación al resto de los factores de riesgo que tenía al principio. O sea, hay como una especie de curva estable de la transmisión homosexual y una creciente curva, para tratar de graficarlo, de la transmisión heterosexual. Bueno, en un momentito vamos a seguir charlando sobre el tema. ¿Cómo no? Como vimos, la realidad es que el SIDA está aquí, entre todos nosotros. También podemos decir que enfermedades hay muchas, y sin duda con mayor trascendencia que el SIDA. Pero es que el SIDA aparece en un momento en que la civilización está viviendo un amplio movimiento de libertad, con la caída de infinidad de tabúes y barreras. Y la enfermedad hace su aparición en relación con la conducta sexual, más específicamente al comienzo en los grupos de homosexuales y luego en heroinómanos y en pueblos africanos, reavivando de esta manera los viejos fantasmas de la marginación y el racismo. Todo esto llevó la discusión fuera del campo de la medicina para engranarla en los códigos éticos y aún más allá, ya que los primeros casos de SIDA fueron homosexuales varones y toxicómanos, o ambos a la vez, animó a personajes y a grupos de fanáticos a considerar la enfermedad como un castigo de Dios. Como si Dios se dedicara a castigar así a los hombres. O como si aceptando este comportamiento divino, Dios no hubiera tenido motivos antes de 1981 para enviar un castigo de esta categoría a la humanidad. Pero este argumento tan poco sólido y con tan poca base teológica se fue desmembrando por la aparición de casos de SIDA en hemofílicos, en receptores de transfusiones sanguíneas y en recién nacidos, obviamente hijos de padres de grupos de riesgo, cuyo único pecado es el pecado original.